La historia de Ruby Bridges, escrito por Robert Coles, ilustrado por George Ford y leído por Mr. Alicea. Ruby Bridges nació en una cabañita cerca de Tylertown, Mississippi. Éramos muy pero que muy pobres, dice Ruby. Mi papá trabajaba en el campo. Apenas nos alcanzaba para sobrevivir. A veces teníamos poca comida. Los terratenientes trajeron máquinas para recolectar la cosecha, así que mi papá perdió su trabajo y tuvimos que mudarnos. Recuerdo cuando nos marchamos. Tenía 4 años, creo. En 1957, la familia se mudó a Nueva Orleans. El padre de Ruby comenzó a trabajar como conserje y su madre cuidaba a los niños durante el día. Después de acostarlos, se iba a trabajar fregando pisos en un banco. Todos los domingos la familia iba a la iglesia. Queríamos que nuestros hijos estuvieran cerca de Dios, dice la madre de Ruby, que comenzaran a sentirse cerca de Él desde el principio. En esa época, en Nueva Orleans, los niños negros y los niños blancos iban a escuelas separadas. Los niños negros no recibían la misma educación que los blancos. Esto no era justo e iba en contra de las leyes de la nación. En 1960, un juez tomó la decisión de enviar a 4 niñas negras a 2 escuelas primarias para los blancos. 3 de las niñas fueron enviadas a McDonough 19 y Ruby Bridges, de 6 años, fue enviada a la escuela primaria William Frantz para cursar el primer grado. Los padres de Ruby fueron a la iglesia orgullosos de que su hija hubiera sido elegida para participar en un evento tan importante en la historia estadounidense. Nos sentamos allí y le rezamos a Dios, dice la madre de Ruby, pidiéndole fuerza y valor para superar cualquier problema que surgiera, y para que Ruby fuera una buena niña, mantuviera la cabeza bien en alto y fuera un orgullo para su gente y para todo el pueblo estadounidense. Rezamos fervientemente durante mucho tiempo. El primer día de clases de Ruby, una multitud de personas blancas se congregó frente a la escuela primaria William Frantz. Llevaban carteles que decían que no querían a niños negros en las escuelas para blancos. La gente insultaba a Ruby. Algunos querían hacerle daño. Ni la policía de la ciudad ni la del estado protegieron a la niña. El presidente de Estados Unidos tuvo que mandar agentes federales a que acompañaran a Ruby a la escuela. Los agentes iban armados. Ruby vivió esta experiencia cada día durante semanas que se convirtieron en meses. Iba a la escuela Frantz rodeada de agentes. Caminaba despacio las primeras cuadras, con un vestido limpio, un lazo en el pelo y una lonchera. Al acercarse a la escuela veía la multitud que marchaba por la calle. Hombres, mujeres y niños le gritaban y se lanzaban sobre ella. Los agentes los mantenían alejados de la niña, amenazándolos como arrestarlos. Ruby caminaba rápidamente por entre la multitud sin decir una palabra. Los blancos del barrio habían decidido no enviar a sus hijos a la escuela. Cuando Ruby entraba al edificio no había nadie allí, exceptuando a la maestra, la señora Henry. No había otros niños que le hicieron compañía, con quienes jugar y aprender o con quienes almorzar. Sin embargo, todos los días Ruby iba al salón con una gran sonrisa en el rostro, lista para aprender. Era educada y muy aplicada, dice la señora Henry. Disfrutaba estar allí, no parecía nerviosa, ni ansiosa, ni irritable, ni asustada. Se veía tan normal y relajada como cualquier otro niño al que le hubiera dado clases. De este modo, Ruby comenzó a aprender a leer y escribir en un salón vacío, en un edificio vacío. A veces la miraba y me preguntaba cómo lo lograba, dice la señora Henry.
¿Cómo podía pasar por entre aquella multitud para luego sentarse aquí sola, aparentando a estar tan relajada y cómoda? La señora Henry interrogaba a Ruby para averiguar si la niña estaba realmente nerviosa o asustada a pesar de mostrarse tranquila y segura, pero Ruby seguía diciendo que estaba bien. La maestra decidió esperar a ver si Ruby continuaba tan relajada y esperanzada o si poco a poco comenzarla a agotarse o si incluso decidiría no ir más a la escuela. Entonces, una mañana sucedió algo. La señora Henry estaba parada junto a la ventana de su salón de clases, como solía hacerlo, mirando a Ruby caminar hacia la escuela. De repente vio que la niña se detenía justo frente a la multitud que le gritaba y se quedaba allí de pie, mirando a aquellos hombres y mujeres. Parecía estar hablando con ellos. La señora Henry vio cómo Ruby movía los labios y se preguntó qué estaría diciendo. La multitud parecía dispuesta a matarla. Los agentes federales estaban asustados. Intentaron persuadir a Ruby de que siguiera adelante. Intentaron llevarla deprisa a la escuela, pero ella no se movía. Entonces la niña dejó de hablar y entró a la escuela. Cuando llegó al salón, la señora Henry le preguntó qué había pasado. La maestra le contó que la había visto por la ventana y que se sorprendió al verla detenerse y hablar con la multitud. «¿No me paré a hablar con ellos?», contestó Ruby, irritada. «Ruby, te vi hablando», dijo la señora Henry. «Vi cómo movías los labios». «No estaba hablando», respondió la niña. «Estaba rezando por ellos». Todas las mañanas Ruby se detenía unas cuadras antes de la escuela para rezar una oración por las personas que la odiaban. Esa mañana no se había acordado de hacerlo hasta que ya estuvo en medio de la muchedumbre furiosa. Ese día, al salir de la escuela, Ruby se apresuró a atravesar la multitud como siempre. Después de caminar unas cuadras, la gente seguía detrás de ella. La niña repitió la oración que rezaba 2 veces al día, antes y después de la escuela. «Dios, por favor, trata de perdonar a estas personas, porque aunque digan cosas malas, no saben lo que hacen. Así que tú podrías perdonarlos, como hace mucho tiempo perdonaste a aquellos que decían cosas terribles de ti».